básicamente hablar sobre una pequeña introducción al interconductismo. ¿Okay? He intentado hacerlo lo más concreto posible, pero probablemente no habrá algunas cosas que yo agradecería que si no entiendes lo escribas aquí en los comentarios para que pueda responderlo, y si no, pues si hay alguien que también lo esté viendo, pues pueda aportar con esa pregunta que tú llegues a tener. Entonces, como es una introducción, básicamente yo por eso le puse como que hablé con el interconductismo, que me pareció muy gracioso. Ahora que lo digo ya no me parece tan gracioso, pero bueno, básicamente lo que voy a hablar es sobre el interconductismo un poco desde pues el que lo creó, sobre Cantor, y sobre la propuesta desarrollada por Emilio Ribes. También no es que no importe pues lo que ha hablado Roca, solo que no la conozco del todo y yo no quisiera hablar de algo que no conozco, pero sí la tuve en cuenta, ¿vale? Entonces, para empezar, quiero empezar con algunas premisas. Si tú estás de acuerdo que los seres humanos, al igual que los animales infrahumanos, respondemos a objetos y eventos que nos rodean, de que el cómo respondemos a esos eventos y objetos depende de la situación en la que ocurren. Además, si estás de acuerdo en que respondemos a los objetos no con base en sus características físicas o químicas, sino lo que éstas significan, entre comillas, para nosotros, que un objeto puede tener más de una función y que cualquier respuesta al objeto puede tener más de una función. Si hasta este punto estás de acuerdo con casi cada una de estas premisas, poseer un desarrollo histórico que conforme encontramos nuevas cosas o situaciones, estos encuentros influyen en nuestras acciones subsecuentes. Si estás de acuerdo en todas estas premisas, en potencia también puedes llegar a ser interconductista. Ahorita iremos profundizando porque estas son premisas muy generales y de hecho las comparte con otras aproximaciones o con otro, por ejemplo, en el caso del conductismo. Entonces, intenté guiar toda esta presentación en base a las preguntas que pues yo he notado y me han preguntado respecto del interconductismo. Entonces, casi todas irán siendo preguntas. ¿Qué es el interconductismo? Bueno, el interconductismo es una propuesta que fue originada por Jacobo Roberto Cantor. Hay que decir que pues él fue un filósofo y que se considera pues, el iniciador y el autor más importante sobre esta propuesta. Y bueno, que es una de las características de esta propuesta, pues la utilización de un modelo de campo para describir la estructura de los fenómenos psicológicos. Que es un modelo de campo y que es un fenómeno psicológico, lo abordaremos ahora mismo. Pero primero, me gustaría, ya que esta es una introducción, pues hablar sobre Aristóteles. En el caso, por ejemplo, de Cantor ha considerado como el primer interconductista de la faz de la Tierra, porque él no hablaba solo de una causa, sino de varias causas pues de lo que regía el universo. ¿Y por qué lo consideraba como el primer interconductista? Porque estas causas involucraban al cambio posible, o al cambio en potencia, y el cambio ocurrido, o el acto. Esto, pues, se sigue manteniendo y estará presente en el modelo de campo. Ya iremos viendo por qué. Y bueno, finalmente Cantor está también hablando a que de estas 4 causas que Aristóteles decía que pues regían al universo, pues la psicología también tendría que buscar pues la causa final, el propósito, finalidad.
Obviamente, como pues fue, o como Cantor considera que fue el primero, pues hay algunas cosas que no, pero sí se considera, pues digamos, como el abuelo, por ponerlo de alguna forma. Entonces, también para contextualizar la propuesta de Cantor hay que considerar, hay pues que contextualizarla. Y pues aquí puse a algunos representantes, algunas personas y pues el momento en el que aportaron a la psicología. Para entender que, final de cuentas, Cantor, que fue el iniciador, no estaba muy de acuerdo con el conductismo de su época y a raíz de eso también empezó a desarrollar su propuesta. Incluso esto fue antes de que, pues, el desarrollo del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante se desarrollaran propiamente. Entonces, en realidad fue como una especie de ramificación. Y bueno, en el caso de Emilio Ribes, que es de quien hablaremos después, pues ya tenía conocimiento de todo esto y al ser un psicólogo experimental, pues desarrolló propiamente la propuesta de Cantor. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, que es el interconductismo, la obra de Cantor pretendió establecer a la psicología como un metasistema, es decir, no como una aproximación psicológica, sino cómo se debería estudiar lo psicológico, cómo se debería hacer a la psicología una ciencia y además una ciencia natural, tratando de superar las limitaciones que veía del conductismo en su época, como ya lo había mencionado. Además de que al ser una ciencia natural, debía ser independiente a otras y su nivel de aportación pues no debía reducirse. En el caso, por ejemplo, de que lo psicológico no debería reducirse ni a como reacciones químicas o como estímulo-respuesta, que debería aportar al conocimiento científico cosas pues únicas, novedosas y que no se pudieran biologizar, por ponerlo de esa manera. Y pues bueno, esto también nos habla un poco de cómo él cómo proponía cuál iba a ser el objeto de estudio, cómo debía ser esa ciencia natural y cómo iba a ser la relación con otras ciencias. Entonces, si vamos a hablar de Cantor, no vamos a hablar de él como pues un enfoque simplemente, sino como se dice, un metasistema o una metateoría que dice el cómo debería estudiarse lo psicológico. Y bueno, para hablar un poco sobre cómo intentaba superar el conductismo de su época y sobre el modelo de campo, quería utilizar el ejemplo de Varela sobre la distinción entre, digamos, estímulo-respuesta y el modelo de campo. Entonces, él ponía este ejemplo de un vaso en una mesa. Entonces, este vaso se cae y habrá que encontrar qué es lo que hizo que ese vaso se rompiera. Entonces, en términos pues lineales, Pedro hizo algo que fue la causa y se rompió el vaso, que fue el efecto. Pero esto tiene pues algunas limitaciones, sobre todo en el campo de la psicología, porque siempre es en un solo sentido, no puede ser al revés, así como está en esta flechita. La causa hacia la derecha y luego está el efecto, además de que hay una relación de temporalidad. Primero sucede una cosa y luego sucede otra. Cantor, con su modelo y estableciendo lo psicológico, establecer una causa sería una forma de limitar
porque hay algunos otros elementos que forman parte de la explicación o que son la explicación también en sí mismo. ¿Por qué se rompió un vaso que se cayó de una mesa? Bueno, para empezar, lo rozaron. Yo aquí tengo una taza, pero igual podría aplicar. El vaso estaba colocado en la orilla de la mesa, o sea, que hubo bajo, digamos, en términos coloquiales, como si los astros se hubiesen alineado, como si se hubiesen creado las condiciones para que ese vaso se cayera. Se rozó, estaba colocado en la orilla de la mesa, porque si no hubiese estado colocado, a lo mejor no se cae de la mesa, que el material del vaso es de vidrio, porque si hubiese sido de plástico, tampoco se hubiera caído y no se hubiera roto, que además estaba a una altura que permitió que eso, a la altura de la gravedad, se cayera y se rompiera, y que además, incluso si eso hubiese pasado y el piso hubiese sido tapizado con alfombra y no con cemento, tampoco se hubiera roto. Entonces, cada uno de estos elementos forma parte de la explicación, lo que, pues considerado como un campo, la explicación desde el interconductismo se considera que es determinista, pero no causal. Causal sería como la primera, donde primero hay una causa y luego está el efecto. Y concebido como un modelo de campo, sigue siendo determinista porque no se está diciendo que hay elementos, o sea, que esto sucedió azarosamente, porque había ya condiciones preexistentes. Pero lo que determina que esto resultara o que tuviese estos efectos, pues es la propia interacción de cada uno de estos componentes. Y no existe una sola causa. Esto va a ser un poco más explícito cuando pues hablemos propiamente del campo. También una de las dudas que me mencionaron pues era cuál está la diferencia con el conductismo metodológico. Y para establecer una diferencia, primero hay que saber qué rayos es el conductismo metodológico. Bueno, el conductismo metodológico, como una forma, digamos, sencilla de entender es que lo único que tiene el conductismo es, en todo caso, el método, en donde se asume que sí existe todavía un mundo mental o interior, pero como no lo podemos ver, pues hay que estudiar lo que es observable. Entonces, pues en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Pues primero, desde el interconductismo se buscan establecer o se busca determinar qué es lo que hace que se den ciertos fenómenos psicológicos, sin apelar a lo mental. Y también buscar explicar pues fenómenos complejos de la conducta humana. Entonces, sí hay una diferencia, y esta diferencia no solamente es conceptual, sino metodológica. Bueno, además, obviamente, pues, del objeto de estudio. Entonces, según Cantor, ¿cuál debería ser el objeto de estudio de la psicología si la queremos que sea una ciencia? Pues la interconducta, es decir, los campos psicológicos o la interrelación de algunos componentes que ha sido construida históricamente. Ya iremos hablando de cada uno de estos componentes, pero es en ese sentido el objeto de estudio según Cantor. La interacción, la unidad inseparable de diferentes componentes, el organismo, el objeto, el medio de contacto y los factores disposicionales. Ahora, para Cantor, en realidad las ciencias estudiaban todo tipo de interacciones y la psicología debía estudiar las interacciones psicológicas. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la interacción psicológica
de a lo mejor las interacciones físicas o las interacciones biológicas. Bueno, primero que en el caso de, decía que las interacciones físicas, pues solamente está basado en un equilibrio de fuerzas. Por eso es importante que se contextualice la propuesta de Cantor. Y en el caso, por ejemplo, de las interacciones biológicas, en donde todos los individuos de una misma especie ante estos mismos estímulos responden de la misma manera. Y en el caso de las interacciones ya psicológicas, pues son construidas históricamente y son modificables. Un individuo de una misma especie puede responder de manera diferente a un mismo estímulo. Y además esto se puede modificar. Es específico, varía, es flexible temporalmente, se integran en interacciones más complejas, pueden demorarse y pueden inhibirse. Por ejemplo, que un niño aprenda a escribir, pues aprender a escribir es algo que fue desarrollando a través de su historia, se fue modificando, fue haciendo más específico, varió. Y respecto de una indicación, puede demorarse o puede inhibirse. Bueno, otra duda respecto sobre el interconductismo es cuál es su raíz o origen filosófica. Y pues para ello, en términos mucho más generales, el naturalismo radical, que defiende que todo fenómeno es explicable por ciencias naturales y que existe una interdependencia clara entre eventos físicos y los no observables, lo que les decía hace rato. En el interconductismo es muy claro al respecto de que solo tenemos que apelar a eventos o a fenómenos explicables por las ciencias naturales, no apelar a todas aquellas otras cosas que son o se consideran sobrenaturales. Y pues de ahí es que nace su cita muy famosa, bueno, ni tanto. Ningún espíritu, espectro, duende, nómeno, superstición, trascendentalismo, misticismo, vínculo invisible, creador, supremo, ángel o demonio. Y para explicar el segmento interconductual, quería ponerles este ejemplo que en realidad nos va a acompañar durante toda la presentación. Yo espero que sea lo suficientemente claro, pero si no es así, me gustaría escucharlo. Imaginemos primero estos dos componentes del campo a un organismo completo y un objeto. Estos dos componentes van a interactuar, pero de esta forma no todo lo que hace el organismo está interrelacionándose con todo el objeto, sino con un aspecto particular que es el estímulo. Y bueno, como puede ser, no sé, por ejemplo, el olor, eso podría ser. Y esta, como les decía, tiene una relación de interdependencia. El estímulo se llama así porque estimula al organismo y la respuesta es porque hay algo que está estimulando. No pueden existir de forma aislada. Ok. Y bueno, no todas o sea, no siempre la misma respuesta
aunque sea morfológicamente, va a tener siempre la misma función. Y no todo estímulo también significa que automáticamente tiene una misma función, puede ser diferente. Entonces, por eso es que se hace por eso es que vamos, parece que hacia lo más profundo. Y para Cantor, pues esto, digamos, es lo que pues debería estudiarlo la psicología, la interrelación de la función de respuesta con la función de estímulo. Al organismo y al objeto ya es estudiado por otras ciencias. La respuesta y el estímulo también, pero la función de esa respuesta y la función de ese estímulo debería estudiarlo la psicología de forma científica. Además de que esta interacción, este contacto entre la función de respuesta y la función de estímulo es posibilitado por otros componentes, los factores situacionales o disposicionales y el medio. Entonces yo aquí lo puse como en un cajoncito porque, bueno, o en un cubo, bueno, un cubo. Y bueno, que el organismo, el organismo, su respuesta y la función de esa respuesta no podría posibilitarse si, por ejemplo, esa persona no oliera, no pudiera ver, no pudiese caminar y no tuviera como una historia con ese estímulo. Esto, en términos conceptuales, este evento de interrelación tiene ciertos límites. Estos límites a veces, digamos que son muy como flexibles, muy estirables, porque no siempre el objeto está presente. Ya hablaremos un poco sobre eso, pero los límites pueden ir cambiando, simplemente se establecen en términos pues, explicativos o descriptivos más bien. Y bueno, este segmento va unido o forma parte de un continuo conductual. Esto, como les decía, solamente se hace un corte o como una especie de fotografía de un organismo comportándose siempre está interactuando, no puede no hacerlo. Entonces, como pues una forma de analizarlo se hacen cortes. Bueno, ahí no sé por qué se regresó. No sé. Ok. Y bueno, ya para finalizar, pues como les decía, toda esta franja amarilla, habla sobre toda esta historia interconductual y, como les decía, aquí se agregaron tanto la biografía reactiva del organismo y la evolución del estímulo. Estos son conceptos que forman parte de los factores situacionales. Ok, y esto, el segmento interconductual o la unidad de evento psicológico, como les decía, es una parte central de la propuesta de Cantor y que se diferenciaba mucho del conductismo de su época. Y bueno, aquí ya lo puse ya como usualmente está pues en su propuesta original, pero yo espero que con esta explicación haya bastado. En otras palabras, el campo psicológico involucra la interacción de una función de respuesta específica de un organismo específico con una función de estímulo específica, con una historia interconductual específica en un medio específico. Aquí, interconducta o interconductual, interconductismo, lo propuso justo para diferenciarse del conductismo que estaba presente en esos momentos. ¿Cuáles han sido las críticas de esta propuesta?
Pues que sus postulados fueron establecidos fuera del laboratorio. Al él ser filósofo, jamás estuvo en uno, o me parece que solo hizo un experimento. Incluye muchos componentes que dificultan la investigación empírica. Y pues la distancia que existe entre las premisas, sus postulados y su aplicabilidad, incluso en sí mismo para investigarlo. Ya no digamos, pues, en el terreno aplicado. Muchas de estas críticas, algunas de estas las intentó eliminar o trascender el interconductismo de